Esta noche tenemos a bien a presentar al colectivo Inteligencia Artificial, hoy jueves 25 de septiembre. Vamos a dar inicio con esta presentación. Recordemos que esta presentación tiene como finalidad continuar con este ciclo de presentaciones de los proyectos de los distintos colectivos en este segundo año de investigación Ciencia Abierta 2025 y 2026. Este es un espacio de confluencia e intercambio entre los miembros del CIET. Por ello vamos a contar con los miembros de la comunidad que ha sido convocada de manera especial junto a un invitado de manera especial para dar el cierre de este evento, quien va a aportar con sus impresiones y canalizará aportes importantes de cada miembro del colectivo que realizará su ponencia. A continuación, indicaré el orden con que vamos a proceder en esta presentación y luego daré el pase a la coordinadora María Ramírez para que procedan con el inicio de la presentación. Iniciaremos con la presentación del colectivo Inteligencia Artificial, que tendrá 10 minutos. Luego tendremos un espacio de algunos comentarios o preguntas que puedan surgir. Dentro del chat las registraremos y con ello podremos luego hacérselas llegar al colectivo. Luego haré la presentación del investigador invitado, que ya está con nosotros, que es Gastón Becerra, y tendrá unos minutos para poder dar su perspectiva de lo que ha sido la presentación del colectivo. Luego de eso haremos el cierre del evento y tomaremos una foto final para tenerla de recuerdo y registro de lo que ha sido la presentación de este colectivo. Sin mayor preámbulo, voy a dar el pase a María Ramírez para que pueda presentarse junto con el colectivo de hoy. Adelante, estimada María. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aldo. Muchas gracias por este espacio, gracias a la coordinación de CIED por facilitar estos intercambios. Yo quiero presentar al colectivo de inteligencia artificial. Están aquí los compañeros César Augusto, Erika Espino y está también Fernando Loyola y quien les habla María Isabel Ramírez. Somos el equipo que ha venido trabajando ya desde hace un par de años en este colectivo de inteligencia artificial. Y en este momento también pues agradecer la presencia de Gastón y la generosidad al tomarse el tiempo de escucharnos, leer nuestro proyecto y bueno, ya más adelante compartir algunos comentarios al respecto. Quisiera pedirles que por favor iniciemos compartiendo la presentación. Este colectivo, este proyecto lo hemos titulado Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior, Estado y Aplicaciones. Y este título de alguna manera sintetiza lo que hemos venido trabajando y proyecta un poco el desarrollo, digamos, más de manera proyectiva de lo que queremos nosotros hacer como parte del colectivo de inteligencia artificial. Voy entonces a proceder contándoles un poquito cuál es el objetivo. Nuestro objetivo como colectivo siempre ha sido, desde el inicio, revelar los aspectos más relevantes del conocimiento y las tendencias de la producción científica relacionada con la incorporación de la inteligencia artificial generativa en el contexto formativo de la educación superior. Este siempre ha sido nuestro derrotero, nuestra forma incluso de trabajo. Queremos estar un poco al día con la forma en que la inteligencia artificial generativa se incorpora en el contexto educativo y nuestro foco de interés ha sido particularmente la educación superior. Para esto, hemos desarrollado dos propósitos. En un principio, hemos trabajado en lo que ha sido la recolección y la curación de conocimiento científico, que ya más adelante vamos a comentar cómo ha sido este proceso de recolección de información, cómo ha sido este proceso de curación científica, para luego avanzar en una revisión crítica de la literatura y de experiencias institucionales también reportadas en la literatura sobre lo que estas transformaciones que provoca la inteligencia artificial generativa se provoca en la educación superior. Son como los dos propósitos centrales en los que hemos venido trabajando. Hemos dedicado parte
de nuestro trabajo hasta el día de hoy a consolidar este primer proyecto que tiene que ver con esta recolección y curación de conocimiento científico y queremos aprovechar esta presentación para compartir con ustedes estos hallazgos, digamos, que hemos tenido y estos resultados eh, que nos permiten tomar, pues, como un punto, tenerlos como un punto de partida para ver entonces cómo va a ser esa proyección a ese segundo propósito. De este modo, vamos entonces a compartir con ustedes en la primera parte de la presentación lo que ha sido nuestro trabajo hasta este momento en el primer proyecto. Lo hemos denominado Inteligencia Artificial Generativa en la Educación Superior, una revisión sistemática de aplicaciones, impactos y desafíos éticos. Listo, muy bien. A continuación vamos a contar un poco sobre la metodología que hemos utilizado hasta el momento, ¿no? La idea es iniciar con una búsqueda de estos artículos y para eso hemos utilizado algunos términos relacionados o keywords basados solamente en lo que es inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando todo lo que son papers o artículos del 2023 en adelante. Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, a secas, machine learning, como que lo hemos dejado por fuera, ¿no? Para enfocarnos solamente en lo que es generativa. Y eso lo hemos cruzado también con términos relacionados a lo que es educación superior o universidad o pedagogía, etcétera, ¿no? Entonces, en esta búsqueda que iniciamos en Scopus, logramos encontrar 167 artículos en este momento. Luego, utilizando la herramienta Leadmaps, que nos podía ayudar a ampliar esta cantidad de artículos justamente con el uso de IA, y con los clusters que tienen las relaciones entre los artículos, nos permitió ampliar a 48 artículos más, con algunos duplicados que se han ido eliminando. También comenzamos a buscar dentro de bases de datos como Redalytics y Cielo para ver si encontramos información también importante y de calidad más cerca a nuestra región. Luego habíamos hecho una serie de trabajos de limpieza y bueno, como comprenderán, al presente siguen apareciendo más y más artículos y es algo que no termina, ¿no? Justamente este último año es donde han aparecido muchos más artículos relacionados que también estamos incorporando en nuestra investigación. Con esto de los artículos se ha empezado nuestro análisis, donde comenzamos a identificar patrones de recurrencia, campos y sobre todo tensiones, que es la parte central de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, dentro de la revisión sistemática con todo el equipo, hemos podido identificar al inicio varias tensiones, pero como ya eran demasiadas, lo que hicimos fue agruparlas en 8 finalmente, que son las 8 con las que nos estamos quedando. Rápidamente las voy a mencionar, ya que vamos a ver en detalle cada una de ellas. Número uno, impacto en resultados de aprendizaje. Luego, aspectos éticos, de integridad y políticas. Aprendizaje autorregulado y motivación. Desarrollo de la alfabetización en la IA. Aplicaciones pedagógicas, perspectivas de estudiantes y docentes, implementación técnica y diseño de herramientas, y finalmente innovación en las metodologías de enseñanza y evaluación. Entonces, comenzando con describiendo cada una de estas tensiones o categorías, vamos a iniciar con el impacto en resultados de aprendizaje. Entonces, dentro de esta literatura que hemos revisado, hemos encontrado muchos artículos que nos cuentan, ¿no?, cómo la IA generativa nos ha ayudado a algunos estudiantes a elevar sus calificaciones, ¿no?, sus promedios ponderados, también a generar la autoeficacia, compromiso cognitivo, comprensión y participación. Ya, pero esto hay que tomarlo con pinzas, por así decirlo, ¿no? Porque todo esto ocurre cuando se utiliza la IA como un agente activo dentro del aprendizaje, donde el estudiante lo utiliza como un acompañante, como una herramienta que le puede brindar feedback. El riesgo que aparece es cuando se utiliza de una manera equivocada la IA, sobre todo, y esto también lo que cuenta la literatura es que puede llegar a generar en algunos casos dependencia de la IA para algunos estudiantes, ¿no? En ese momento donde ya apagamos el cerebro y solamente pensamos y le hacemos caso a lo que nos indica la IA, ¿no? Se apaga todo lo que es el pensamiento crítico, autonomía, precisión limitada y bueno, se generan todos estos dilemas de integridad académica
y ética sobre todo, ¿no? Ahí mencionamos algunos de los autores que hemos leído que cuentan sobre esta tensión. La siguiente tensión está vinculada a los aspectos éticos de integridad y políticas. Políticas que son una respuesta a los aspectos éticos y temas de integridad. En este caso, lo que hemos encontrado es una concurrencia muy intensa que, como podremos ir imaginando, tiene que ver justo con lo que César iba mencionando en sus últimas palabras de la intervención previa. Entonces, una vez hecha la revisión, aquí sí hay una abundante incidencia de literatura, especialmente en los primeros momentos, el 23-24. Vamos viendo los puntos clave. En cuanto a integridad académica, los riesgos que se listan de manera extensiva son encabezados por los temas de autoría asistida y o plagio. Y hemos visto cómo en estos 3 años de revisión esto ha ido cambiando, no por ir relajando la norma, sino más bien por generando una suerte de estructura que nos permite entender cómo es que se va generando la información. La idea es impactar sobre el tema de evaluación y aquí empieza el retorno a un concepto ya familiar que es el de la evaluación auténtica y el uso declarado de la inteligencia artificial como un requisito. En cuanto a calidad y sesgos, tenemos un punto importante que es el de las alucinaciones generadas por la IA y los sesgos de los elementos que van alimentando el modelo. Datos e información personal. Acá tenemos todo el tema de las políticas de protección de datos, identidad y demás, para ver qué medidas se están tomando para proteger privacidad, seguridad y definir titularidad del contenido generado. En cuanto a las políticas institucionales, lo más mencionado tiene que ver con marcos claros y flexibles que combinan reglas, formación, tanto para estudiantes como para docentes, y la transparencia en la forma en la que estamos compartiendo esta información y haciéndola parte de nuestros trabajos. Luego, la siguiente tensión tiene que ver con el aprendizaje autorregulado y la motivación. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos esta dualidad interesante para futuras investigaciones, donde nos damos cuenta que por un lado, la inteligencia artificial puede tranquilamente apoyar cada una de las fases del aprendizaje autorregulado. La premeditación a la hora de establecer metas y planificar un trabajo, una investigación, por ejemplo. La ejecución, toda la asistencia e incluso la lógica del andamiaje para ir construyendo conocimiento de manera alternada con el estudiante. Y la autorreflexión para poder generar evaluaciones, autoevaluaciones y ajustes sobre la marcha, partiendo de lo que nos comentaba César, que decidamos utilizar de una manera constructiva la inteligencia artificial. Entonces, si lo hacemos desde ese enfoque, como indican algunos autores, tendríamos un incremento de la autoeficacia, la competencia percibida, el compromiso cognitivo y el disfrute de la tarea, tarea que en otras ocasiones podría ser tediosa y que incluso podría ser abandonada. Esto conlleva una mayor motivación y un aprendizaje más profundo. ¿Cuáles serían los factores motivacionales que están vinculados? Dado que hay una fracción interesante de investigaciones que tocan el tema, la curiosidad o las ansias de exploración, que andan un poco bajas de alimentación en estos días, la utilidad percibida y las expectativas de desempeño. Es decir, yo esperaría que usando la inteligencia artificial mi calificación se incremente. Sin embargo, los riesgos vienen dados por una dependencia excesiva, y es que genera en los estudiantes un punto en el cual sin la inteligencia artificial me resulta muy difícil avanzar. Esto hace que decaiga la autonomía, esa autonomía que decíamos que se venía alimentando, y por supuesto decae también el aprendizaje autorregulado, limitando la satisfacción de la necesidad de relación. Estos resultados dependen de también cuál sea el foco en la facultad, la carrera y sobre todo un elemento fundamental que es el tema de la agencia. Es decir, esta sensación de ser yo el dueño de lo que está pasando. Como verán, son dos elementos contradictorios que sería interesante ver qué es lo que hace la diferencia. Tenemos algunas sugerencias, pero podría hacerse mucho más. Eso por esta tensión. Continuamos con las tensiones. Bien, tenemos dos tensiones adicionales.
como parte del conjunto de tensiones, tiene que ver con el desarrollo de alfabetización en la inteligencia artificial generativa. Aquí hemos visto la necesidad y es prácticamente un requisito pues esencial en los diferentes contextos. El uso efectivo y responsable de la IA tiene que ver con un ejercicio pues de formación, de alfabetización de las implicaciones. Hemos encontrado en la literatura algunos reportes, cómo debería quizás enfocarse estos ejercicios de alfabetización. La literatura reporta que en el caso de los estudiantes es muy importante comprender su funcionamiento. Eso hace parte o pasa por aprender a diseñar, por ejemplo, prompts, todo este tema de la ingeniería de prompts, de hacer evaluaciones críticas, hacer un uso ético, hacer un reconocimiento cuando se está utilizando la inteligencia artificial generativa en algún tipo de producción que los estudiantes estén haciendo. Y esto hace parte de un ejercicio de alfabetización que sería pues bien interesante poder promover, digamos, en diferentes espacios en la educación, no solo superior. Yo diría que esto quizás excede a nuestro foco. En el caso de los profesores también se sitúan reflexiones alrededor de la importancia de generar alfabetización en términos de herramientas, la posibilidad de darle confianza al docente para poderlas integrar de una manera clara como parte, digamos, de estos procesos pedagógicos. El modelamiento del uso ético también se cuestiona un poco en los estudiantes el uso de la inteligencia artificial, pero por ejemplo en los profesores no se cuestiona cuando su uso se hace como parte de las planeaciones de la enseñanza y esto debería ser explícito para ambos, tanto profesores hacerlo explícito como estudiantes conocerlo y viceversa. Y también está el tema de diseñar tareas que sean resistentes al mal uso. Y ese pues es una exigencia que podemos equiparar quizás con este ejercicio de evaluación crítica que se le pide a los estudiantes. En el lado de los profesores pues viene esta idea de entonces cómo pensar tareas que no sigan perpetuando unas malas prácticas con la incorporación de inteligencia artificial. Y ese es un desafío que encontramos sistemáticamente en la literatura enunciado en diferentes escenarios. También aquí en esta brecha importante o en esta tensión más bien importante es señalar que existen brechas de preparación, es decir, se incorporó, se empieza a utilizar, pero aún en algunos escenarios se hace de manera casi que por inercia y sin una preparación que posibilite este uso crítico o esta evaluación crítica, por ejemplo, de la información que arroja, sin entender qué es lo que está detrás, qué es lo que la soporta. Y en ese sentido también hace falta formación específica y currículos con alfabetización en esto. Entonces hay como un reclamo, por decirlo de alguna manera, importante en la literatura por cómo incorporamos la inteligencia artificial generativa como una competencia básica en la formación de los profesionales de las diferentes carreras, de las diferentes disciplinas. Ese es un escenario que en todos los niveles de formación debería empezar a incluirse. Compartimos también pues algunos de los autores que hemos encontrado. Otra de las tensiones tiene que ver con las aplicaciones pedagógicas. Allí hemos encontrado asuntos como la personalización del aprendizaje, se adaptan materiales, tutoría inteligente, las posibilidades de que la IA contribuya en ejercicios de retroalimentación inmediata, el uso de chatbots diseñados por profesores para poder generar esta retroalimentación 24/7 con preguntas frecuentes, etcétera. Está el otro tema del soporte docente y es cómo la IA puede apoyar al profesor en el ejercicio de su práctica pedagógica en todo este asunto más administrativo, de tareas que uno podría llamar administrativas, generación de resúmenes, planeación de clases, explicación de diseño de rúbricas, diseño de casos, cuestionarios, materiales, puede ayudar a simular cosas, es decir, puede volverse en un asistente del profesor, casi que en unos escenarios, en algunos artículos lo leímos, puede generarse como un escenario de co-teaching donde la IA se convierte casi que en un par del profesor para generar todo este asunto de soporte pedagógico en términos de su enseñanza, que lo liberaría para poder generar espacios de evaluación un poco más profundos con el estudiante y para poder generar unos espacios también de enseñanza un poco más certeros.
en términos de la formación pues en las disciplinas. También está el asunto de las tareas específicas. Hemos encontrado en la literatura que se reporta el apoyo de la IAG para hacer revisión de textos, para hacer lluvia de ideas, resúmenes, explicación de conceptos y pues una buena apuesta, digamos, está hacia el lado de lo que significa la asistencia en programación. Eso lo hemos encontrado de manera reiterada en nuestra base de datos. Otro asunto tiene que ver con la posibilidad de ofrecer metodologías activas de indagación, de aprendizaje experiencial, colaborativo, basado en juegos. Pareciera ser que la IAG, al poder dar información, tener, soportar información sobre diferentes metodologías más experienciales, más quizás hacia unos lados un poco más constructivistas, por decirlo de alguna manera, pues han incrementado también como modelos o como formas de enseñanza y pues allí estas aparecen de forma reiterada en la literatura. Ahora, si es que vemos y entendemos todo lo que hemos estado revisando en las tensiones anteriores, también podemos ver qué es lo que se está identificando desde el lado de la percepción o perspectivas de los estudiantes y también de los docentes. Y esto lo hemos estado viendo y seguramente van a haber puntos en común con las tensiones anteriores. Desde el lado de los estudiantes, en primer lugar, existe una alta adopción. Están tomando bien el uso de de la inteligencia artificial generativa. Claro, porque les es útil, porque rápidamente pueden resolver cosas, pero también lo que hemos encontrado es que, por un lado, lo están utilizando mucho para lluvia de ideas, para ayudarse en este proceso de generación de ideas que les permitan crear, que les permitan resolver problemas y también lo están utilizando mucho en temas de redacción. El gran problema aquí, que también lo perciben los estudiantes, no es solo una percepción de los docentes, es que sí se preocupan un poco por si lo que están utilizando es íntegro, si es fiable, porque ya sabemos que existe problemática al respecto de lo que va generando la IA generativa. No el 100% de lo que genera es correcto, y entonces allí es donde viene un punto de duda de parte de los estudiantes que tienen un pensamiento crítico un poco más desarrollado y que sí cuestionan versus aquellos estudiantes que lo toman literal y terminan estando en problemas. Desde el lado de los docentes, también valoran la eficiencia que les da, justamente por lo que comentaba la doctora María Isabel, el hecho de poder eh, ganar tiempo haciendo uso de la inteligencia artificial generativa para poder dedicar ese tiempo a sus tareas realmente de docencia y de formación. Sin embargo, su mayor preocupación son estas alertas por plagios de parte de sus estudiantes, por falta de políticas que los ayuden justamente a alinear el tipo de uso que se puede dar desde su forma educativa como desde el lado de los estudiantes. Y algo que demandan, y esto lo hemos visto mucho, es el AI literacy que mencionaba la doctora, finalmente aquí también se hace evidente cuando estamos estudiando papers relacionados a esta temática. Y también cómo dentro de esta formación pueden obtener ayuda en cuanto a las modalidades de evaluación que podrían generar justamente para combatir estos problemas de plagio o de falta de políticas y que finalmente ayuden al estudiante a que realmente se convierta en una herramienta que fomente su desarrollo, adquisición de competencias, aprovechando tecnología como la IA generativa. Una última tensión, bueno, una penúltima tensión que tenemos es la implementación técnica y diseño de herramientas. Hemos estado viendo las aplicaciones, aquí es qué es lo que técnicamente se está implementando y se está diseñando como herramientas. Y claro, vamos a escuchar mucho y hemos leído mucho, sobre todo respecto al uso de ChatGPT, como que es la herramienta de IA generativa que más se está estudiando o sobre la que más se habla. Sin embargo, no es la única, también se habla sobre Gemini, sobre Copilot, sobre Claude y las diferentes herramientas de generación de imágenes
y hoy sabemos que también ya se generan videos, eso no está contemplado dentro de los papers que hemos revisado. Y claro, nuevamente aquí viene por un tema, por un lado, la problemática respecto a la fiabilidad, hasta qué punto estas alucinaciones pueden impactar en aquello que se está generando y que finalmente va tomándose en cuenta. Y también de cara al manejo de idiomas o gestión de tareas, porque sí, es una gran herramienta como traductor, pero hasta qué punto también las traducciones son fidedignas si es que no entendemos el idioma, hasta qué punto nos podemos guiar al respecto. De cara a la adopción de este tipo de herramientas para ser implementadas, importa mucho la calidad. La calidad desde el lado de la información que brinda, desde el servicio que otorga y que se puede diseñar con este tipo de herramientas. Y dentro del diseño hay mucho uso de los chatbots, hay mucha generación de chatbots, facilitando como si fuera el coprofesor, el co-teacher, justamente que acompaña al docente en el aprendizaje del estudiante, pero que también tiene que ser diseñado de tal manera que se convierta en un compañero y un orientador, pero dejando de lado estas alucinaciones y pérdida de fiabilidad que se puede presentar. Entonces, hay que integrar aquí algunos otros elementos como los RAG que te permiten mayor fiabilidad, mayores filtros para que lo que se vaya generando sea, digamos que más fiable, más confiable y efectivamente pueda ayudar al docente en este proceso. Ahora, la generación de prompts y todo lo que está alrededor del prompt engineering es importante porque de alguna manera nos ayuda a fomentar el pensamiento crítico. Entonces, si es que estamos acostumbrándonos a que se generan prompts para obtener información, para generar contenido, generar información desde estas herramientas, es importante acompañarlo del pensamiento crítico y desarrollarlo de tal manera que los prompts desarrollados por las personas sean lo suficientemente interesantes para que el resultado también sea fiable y que pueda ser algo que se pueda utilizar. Y otro punto importante que tenemos aquí son los retos que se generan, ¿no? Que también lo hemos visto. Por un lado, hay retos en cuanto al entrenamiento de estos modelos que finalmente son utilizados por las herramientas de IA generativa, pero que para nosotros como usuarios son una caja negra. No sabemos qué hay por detrás. Los entrenamos, pero no sabemos cómo funcionan esos algoritmos por detrás para generar nuevos resultados. Y ahí es un punto clave que tenemos que considerar dentro de este marco de implementación técnica y de diseño de herramientas. Y finalizamos las tensiones en la siguiente lámina, cuestionando cómo tenemos que innovar las metodologías de enseñanza y las de evaluación. Ya hemos visto que es preocupación de los docentes, es preocupación de los estudiantes, hemos visto diferentes fórmulas de desarrollo de aplicaciones y de implementación, pero es importante entender cómo innovamos dentro de las diferentes metodologías activas que existen para que realmente funcione como un facilitador y un potenciador del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo hacemos que la IA generativa juegue a nuestro favor dentro de estas metodologías? Implica rediseñar los modelos de evaluación. Tenemos que innovar en ese sentido. Hay que enfocarnos en los procesos, en qué tan auténtico es este proceso y el desempeño que se va a desarrollar. Y también generar evidencias de aquello que le estamos pidiendo a los estudiantes como parte de su aprendizaje, cómo podemos saber y validar que efectivamente ellos entendieron lo que nos están generando. Si los ayudamos a cuestionar, a validar, vamos a poder mitigar de alguna manera estos factores de riesgo relacionados a la deshonestidad y a la falta de ética que hemos estado identificando en las tensiones anteriores. Entonces, el pensamiento crítico, el uso crítico es importante y cómo ayudamos a resolver y verificar que la información que se tiene es la correcta para poder realmente tener a un docente como un facilitador y curador de estos elementos para ayudar justamente en esta ruta al estudiante de construir conocimiento, pero además de desarrollar un aprendizaje con resultados positivos.
Finalmente, para concluir con todo lo que se ha encontrado hasta el momento en las tensiones y en lo que vamos desarrollando de este proyecto, tenemos tres conclusiones importantes que ya lo hemos visto a lo largo de la sesión. Por un lado es la importancia de fomentar el pensamiento crítico. Se convierte en una habilidad, digamos que de las más importantes para que realmente la IA generativa pueda ser utilizada de forma correcta dentro del proceso educativo. Por el otro lado, tenemos que ser conscientes de que la IA generativa es un complemento de todo el proceso de enseñanza. No va a reemplazar al docente, por el contrario, los docentes podemos aprovecharla siempre y cuando cumplamos todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Y esto implica desarrollar, por un lado, políticas en las instituciones que faciliten esto, que faciliten el entendimiento, que faciliten las reglas de juego al respecto, pero además formar a estudiantes y docentes para el uso correcto de la IA generativa. Muy bien, entonces en correspondencia con los propósitos o el propósito general de este colectivo que tiene que ver con presentar como los aspectos más relevantes del conocimiento y las tendencias de producción científica relacionada con la incorporación de la IA generativa en el contexto de la educación superior, pues nos damos cuenta que hemos cubierto como una parte, tiene que ver un poco cómo se está incorporando en ese contexto. Pero hay un segundo propósito allí, digamos, como parte de este objetivo general, tiene otra parte que tiene que ver con la producción científica relacionada con este asunto. Entonces, hemos visto la necesidad como resultado de nuestro primer proyecto de poder avanzar en lo que sería una revisión crítica de la literatura sobre las transformaciones que provoca la IA en la educación superior, pero más situadas en el contexto de instituciones particulares o de casos de profesores. Para ello, hemos considerado que es muy importante poder analizar como dos asuntos. Eso sería parte como de este segundo gran proyecto que hemos venido como visualizando. Un objetivo tendría que ver con ver, rastrear allí en la literatura cuáles son esos cambios en las prácticas docentes y de evaluación con IAG. Digamos que hasta ahora hemos hecho la revisión de estos casi 3 años donde aparece, digamos, desde noviembre del 2022 con fuerza ChatGPT y pues hemos visto como todos los desarrollos y estos reportes quizás han sido un poco tímidos, han sido asuntos muy particulares, pero veíamos nosotros la necesidad de poder situar esto a través de las disciplinas, con las diferencias que esto puede implicar. Por ejemplo, en disciplinas asociadas a la salud, disciplinas asociadas, no sé, al diseño, otras disciplinas como las que están más ligadas al tema de las ciencias sociales, de las mismas ciencias. Y esto queremos rastrearlo como un aporte, digamos, para ver esto cómo está marcando entre unas disciplinas y otras. Nos parece que es un asunto en el que todavía hay mucho por decir, hay mucho por descubrir allí y quisiéramos reportarlo. Y un segundo propósito tendría que ver con esta parte de la producción de conocimiento y cuáles serían esas nuevas formas de producción y evaluación de conocimiento, cuáles son estas, cómo las epistemologías quizás están cambiando dentro de las mismas disciplinas al momento en el que ahora pues aparece la inteligencia artificial generativa en nuestros días. Entonces ahí pues vemos, quisiéramos hacer un zoom en cómo está funcionando este tema de la coautoría con IA generativa, cómo es el tema de la automatización del análisis de datos, etcétera. Son asuntos sobre los que nosotros quisiéramos, una vez cerrado este primer proyecto del colectivo, son los asuntos en los que quisiéramos enfocarnos desde que lo cerremos en adelante como parte de este año de investigación de CIE 2025-2026. Y bueno, pues agradecer, esta fue nuestra presentación, agradecer el tiempo que nos han dedicado y pues bienvenidos los comentarios. Entonces, abramos la conversación en este momento. Muy bien, muchas gracias al colectivo de Inteligencia Artificial por esta excelente presentación que han podido ustedes compartir.
con los miembros de la comunidad. Asimismo, comentarles que dentro de los alcances que he recibido, no he recibido por el momento ninguna consulta. Entonces, dicho esto, vamos a dar pase al docente investigador invitado para que pueda dar el alcance y la ampliación de esta presentación y probablemente considere alguna consulta o pregunta para este efecto. Leo una consulta. A ver, dice. La inteligencia generativa, al parecer, va a redefinir la competencia del pensamiento crítico humano y la producción del conocimiento. En ese sentido, ¿cómo el proyecto contempla este futuro? Es una de las preguntas que han realizado. No sé si alguno del colectivo, de manera indistinta, puede participar y algún otro le complementa, o quizás si alguno quiere asumir de manera unívoca la respuesta. Doy el pase. María, adelante. Gracias, gracias Aldo. Pues gracias a José Antonio por la pregunta. Precisamente esta pregunta tiene mucho que ver con lo que será la continuación de este proyecto. Hemos visto la necesidad de cuestionarnos cómo las epistemologías, pues a través de las disciplinas van a cambiar y en esa medida cómo la producción de conocimiento pues va a adquirir quizás algunos matices que por ahora en el rastreo que hemos hecho, pues todavía no logramos identificar. Así que por ahora como proyecto, como colectivo, como lo estamos contemplando a futuro, lo estamos contemplando por ahora desde la búsqueda. Queremos seguir buscando información, cada día salen cualquier cantidad de papers y de trabajos alrededor de estas reflexiones y queremos explorarlas en detalle en esta segunda fase del proyecto. Y en relación con el escenario de la competencia de pensamiento crítico, pues ustedes vieron que en varias de las tensiones este asunto emerge de manera fuerte. Entonces hay un trabajo importante que hacer allí. La alfabetización tiene todo para poder aportar los ejercicios de alfabetización, tanto como para estudiantes como para profesores, que se promuevan incluso para otros actores del sistema educativo en la educación superior, pues tienen que pasar por este asunto de la competencia del pensamiento crítico y ver cómo se va a reformular, a redefinir, cómo se va quizás a trabajar en serio, si somos más críticos en qué tanto el pensamiento crítico se trabaja hasta ahora. Entonces, tenemos estos dos caminos, digamos, José Antonio, eh, allí presentes para poderlos andar y para poderlos como construir alrededor de estos dos asuntos. Bien, muchísimas gracias, estimada María, por la satisfactoria respuesta y agradecemos también a José Antonio por el alcance y la pregunta, que definitivamente nos ayuda a seguir complementando, dándole mayor fondo a a estas investigaciones que seguramente tendremos mucho más para ir desarrollando en lo que va de esta noche. Bien, si no hay mayor preámbulo, voy a darle pase, voy a presentar al investigador invitado primero y luego le doy el pase para que pueda dar los alcances sobre la presentación y alguna pregunta que él vea conveniente. A continuación presento a Gastón Damián Becerra. Él es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, con destacada labor como investigador en CONICET de Argentina. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y dirige la carrera de Sociología en la Universidad de Flores. Sus intereses académicos se centran en epistemología de las ciencias sociales, teoría de sistemas complejos, Big Data y construcción del conocimiento. Él es autor de múltiples artículos en revistas de prestigio, coordina proyectos interdisciplinarios que dialogan entre sociología, estudios epistemológicos y metodología digital. Adelante, estimado doctor Gastón, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la oportunidad de entrar en contacto acá con los colegas de este equipo y con el trabajo que están haciendo. Eh, yo vi la presentación y fui tomando como algunas pequeñas notas de aspectos que me parecen muy destacables
Y también, por otro lado, ir juntando algunas preguntas que me gustaría remitirles. No sé cómo vamos a estar de tiempo, pero me parece que, dado que ustedes tuvieron una oportunidad de lograr esta como observación de segundo orden sobre cómo es que estamos pensando estos fenómenos, por ahí nos puedan tirar algunas ideas. En primer lugar, déjenme primero felicitarlos por el trabajo. Me parece que es un trabajo muy valioso. Me parece que es un trabajo que llega en el momento justo, porque siento que por lo menos el problema de la inteligencia artificial, que sabemos que es un fenómeno de larga data, es un fenómeno de varias décadas, y que ha tenido este rebrote, sobre todo con la masificación de la IA generativa y mayormente de ChatGPT, con el enorme impacto que ha tenido en grandes aspectos de la sociedad. Eh, Hoy por hoy estamos viendo, o tal vez nos tocó a la academia y a la educación ser el primer golpe, el primer coletaje, y tal vez hoy por hoy ese segundo golpe lo esté sufriendo un poco también el campo de la salud mental, que de a poquito parece y cada vez nos estamos enterando de que el principal uso ya no es plagiar trabajos prácticos o utilizarlo para evitar un trabajo académico, sino incluso hasta para pensarse y repensarse y de alguna manera manejar las emociones, lo cual me parece que es todo un tema y lo cual parte me parece que es importante tenerlo en mente a este fenómeno porque es evidente que esto está pasando incluso también adentro del aula. Así que, perdón, me desvié con esa cuestión importante y me fui de la felicitación. Les decía que me parece que es un trabajo muy importante y muy urgente porque estamos en un momento donde creo que ya pasamos ese primer golpe inicial. Yo creo que nos ha dado el tiempo para que desde distintos lugares, cada institución, cada equipo, cada espacio de trabajo, con sus propios tiempos y sus propias condiciones y limitaciones, haya empezado ya a meterse en este tema. Siento que es hora de que ya empezar a pasar a una mirada un poco más colectiva, a una mirada más de un aprendizaje un poco entre todos. Bueno, y en con ese norte creo que este tipo de estudios que buscan de alguna manera ver problemas compartidos, pero sobre todo estrategias compartidas, son muy, muy valiosos. Así que eso en primer lugar. Después, no sé, tengo como comentarios de vuelta. Siento que ustedes han tenido esta oportunidad de dialogar con toda esta literatura que tengo como cuestiones que me resultan muy interesantes y que me gustaría como hasta preguntárselas. No sé si, por ejemplo, cuál es como la actitud general que ustedes están viendo sobre esta literatura. Siento que o sea, son tantos los beneficios que se reportan como posibles, o son tantas las oportunidades, digamos, pero por otro lado son tan grandes las condiciones que permitirían que realmente se efectivice esta oportunidad y no un riesgo, que siento que a ese escenario por ahí lo podemos llamar una suerte de, y esto son mis palabras y espero y se las digo para ver si ustedes pueden por ahí llegar a una mejor posición que yo llamaría optimismo crítico. Siento que hay muchas ganas de que esto termine bien en la medida en que se cumplan ciertas condiciones que son extremadamente difíciles o muy complicadas de efectivizarlas. Siento que de los distintos caminos que ustedes por ahí destacaron, que hay que pensar para adelante en la adopción, si se quiere, esta adopción crítica y ética de la inteligencia artificial, siento que hay dos que por ahí son los centrales, porque tal vez son los que están más cerca de nuestro rango de acción, que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con la legislación o la política al interior de las instituciones. Ahora, dicho esto, creo que aún así no es claro en un montón siento que no es claro para las instituciones especialmente encauzar esas regulaciones. No sé cómo será el caso de lo que ustedes pudieron ver en esta revisión, pero siento que las instituciones van y vienen con reglamentaciones, con normativas, y que a medida que va pasando el tiempo, por ahí algunas cosas empiezan a quedar como
si se quiere, siento como que quedan un poco fuera de foco. Por ejemplo, a ver, ustedes mencionaban un tema que me parece muy importante, la citación y la referencia. ¿Cómo transparentamos el uso de inteligencia artificial en los trabajos? ¿O cómo pedimos que en los trabajos se transparente ese uso? Y ahí me queda la pregunta de, bueno, ¿para qué vamos a pedir que se transparente ese uso y ese trabajo? Que nos muestren los prompts, que nos digan los sesgos que encontraron en el uso de las herramientas. Eh, ¿Para qué? Digo, para simplemente contar que lo hicimos o es algo que de alguna manera va a ser parte de una evaluación. Vamos a empezar a evaluar también eso nosotros de este lado para los estudiantes. Entonces, nada, siento que ahí todavía hay todo un tema de cuestiones que podemos discutir. Bueno, ustedes lo señalaron muy bien, digo, si el foco de la investigación para adelante es el problema, por ejemplo, de la coautoría, que es un fenómeno, me parece increíble la idea de una coautoría con una inteligencia artificial generativa. Pero bueno, ¿por qué no pensarlo también como la necesidad de transparentar un proceso de trabajo, cosa que ya existe en los papers de investigación? Es lo que hacemos en la metodología. La metodología debería ser básicamente transparentar esos procesos de construcción del conocimiento. Entonces, me parece que está buenísimo que estén indagando estas cosas. Siento que son aguas medio complicadas. Así que está bueno que puedan poner el foco en esas cuestiones finitas. Por otro lado, sí me parece que hay condiciones que son como oportunidades y que creo que por ahí estaban lo que ustedes decían, que de alguna manera el desafío que se da en el aula es aprender a evaluar. Pero es un desafío compartido. O sea, es un desafío que los docentes tenemos que aprender a evaluar a estudiantes que usan la herramienta y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a evaluar el resultado de la herramienta. Entonces, en última instancia, me parece que la evaluación, que parece ser como el gran desafío, bueno, también puede ser la gran oportunidad. Por ahí también es un momento en que, o sea, por ahí también es un espacio donde nosotros podemos enseñarle a los estudiantes a hacer esa evaluación crítica y eso incluso sirva para que ellos nos den un reflejo de la manera en que nosotros evaluamos, en la manera en que nosotros enseñamos y que convierta todo eso en una situación un poco más virtuosa. Yo creo que el problema de la evaluación en ese sentido podría ser la gran oportunidad de la evaluación. Y como les decía, también me parece que es muy importante empezar a pensar y en ese sentido me pregunto si es que esto no apareció como una problemática específica, el tema del bienestar. Es decir, cómo la inteligencia artificial también está de alguna manera generando o trayendo transformaciones en términos de salud y en términos de bienestar en general. Y cómo eso de alguna manera empezar a tematizarlo y empezar a hacerlo un problema, empezar a decir, che, acá hay algo importante, pero importante sobre todo para la educación, porque va a tener que ver con las condiciones de aprendizaje y también obviamente las condiciones de enseñanza. Entonces, preguntarles si es que notaron algo de esto, si es que es algo que se está empezando a tratar, o si es que es todavía un tema que lo tenemos muy, muy lejano. Bueno, esos son los comentarios. Disculpen que sean comentarios así medio como tirados, sin mucha hilación, pero son en realidad, creo, me parece más que nada preguntas bueno, para ver qué es lo que ustedes pudieron ver. Bueno, gracias, Gastón, por esta lectura tan cuidadosa que has hecho de nuestro proyecto. Eh, pues sí, sí tocas varios aspectos, pero la presentación, digamos que también es amplia en toda esta diversidad de aspectos. Es la primera aproximación que como colectivo estamos desarrollando y creo que en consecuencia vemos 8 tensiones que tocan unos temas muy grandes y si nos vamos al interior de cada una de estas tensiones, pues vamos a encontrar también una multiplicidad de temas que se abordan, algunas tensiones se relacionan entre sí y demás. Tú pues yo tomé nota como de 4 asuntos. Uno tiene que ver con la actitud general de la literatura que estamos viendo y quisiera pedirle al equipo que cuando lo considere puede también entrar a ser parte como de estas respuestas. Yo coincido con Gastón, efectivamente es un optimismo crítico,
pero creo que se debe al optimismo crítico que en la humanidad genera toda novedad. Nosotros hemos tenido un periodo, digamos, este corte de literatura arranca con papers pues que empiezan a producirse de forma profunda y digamos ha sido decidido, no porque creamos que la IA, o sea, no porque desconozcamos que la IA aparece por allá en los 40 en los 50 con la primera pregunta sobre cómo hacer que las máquinas, digamos, nos den respuesta, atiendan respuestas de la humanidad. Lo sabemos, pero deliberadamente este colectivo lo que ha querido es enfocarse desde desde noviembre de 2022, casi que nuestros primeros papers empiezan a aparecer en enero del 23, en enero, febrero, el primer trimestre del 23, esto, pues empezamos a encontrar mucha literatura. Y creo que ese optimismo crítico se debe a la novedad, a lo que eso generó, a quienes fueron los primeros como que empezaron a reportar eso, es información dispersa. Nosotros en principio teníamos este proyecto que visualizamos para el segundo momento del proyecto, lo queríamos hacer al principio y nos encontramos con que es tan dispersa la información, no está situada, digamos, de forma disciplinaria y demás, que hace que para nosotros fue como difícil agarrarla en un primer momento. Entonces, entre esta dispersión de información, lo que encontramos es ese optimismo, efectivamente. Esa es como mi lectura. Ya mis compañeros pues podrán señalar si están de acuerdo o no, pero creo que principalmente se debe a la novedad y a cómo esto pues irrumpe en las prácticas de enseñanza, cómo esto irrumpe en en la relación pedagógica, cómo esto irrumpe en yo como profesor genero mis ejercicios de planeación de la enseñanza, implementación, etcétera. Entonces creo que a eso se debe como ese optimismo crítico, pues en términos muy generales. Seguramente esto tendrá mucho más que señalar. Em, Hay otra pregunta y es que tú haces que me parece bellísima y es ¿por qué transparentar el uso de la guía en los trabajos, tanto profesores como estudiantes? Porque es como uno de los asuntos en los que nosotros insistimos mucho. Y aquí hemos encontrado dentro de toda la literatura con que, pues al aparecer la inteligencia artificial generativa, de alguna manera se reconfigura lo que sería la relación estudiante-profesor. Y en esa estudiante-profesor-contenido, ¿no? Si lo miramos como temáticas o desarrollo de competencias, habilidades, y miramos esa triada, pues esa triada se reconfigura entrando, digamos, este nuevo actor. Y básicamente pues una respuesta aquí muy rápida que te daría, tendríamos que elaborar sobre eso. ¿Por qué transparentarlo? Porque al aparecer un nuevo actor en la relación y en reconfigurarse la relación, pues la confianza de alguna manera se quiebra. Entonces confiamos en este nuevo actor que aparece, confiamos en el profesor y en lo que era antes, como que todo el asunto de la confianza se ve movilizado allí por la irrupción, digamos, de este nuevo agente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hacerlo transparente, cuando tú preguntas que por qué hacerlo transparente, es un poco en aras de poder restablecer esas relaciones de confianza que quizás ahora la aparición de un nuevo actor ha generado. Entonces, yo desconfío de mi profesor de si será que esto que me está enseñando es, o si no en la clase, entonces yo voy aquí buscando qué es eso que el profesor, esa verdad o ese conocimiento que el profesor me está dando, pues qué tan veraz es o no. Pero entonces también yo, profesor, desconfío del estudiante porque entonces ya todo lo está haciendo a través de herramientas de inteligencia artificial. ¿A dónde queda el desarrollo como de la habilidad? Entonces sí hay un asunto como de confianza que está resquebrajado allí que quizás al transparentar el uso de la IAG, pues podría empezar a superarse quizás en un primer nivel. Esto es mucho más profundo que eso, pero lo veríamos como de ese modo. Llamas la atención, ahí solo tengo que decir que pues yo coincido plenamente en enseñar a los estudiantes a hacer una evaluación crítica en ambas vías, que la evaluación es un asunto, un punto de quiebre en el que podríamos trabajar. Coincidimos plenamente en eso. Nos gustaría verlo en las disciplinas, eso cómo se está, digamos, desarrollando allí. Y hay un asunto que tú tocas, que lo tocaste en las felicitaciones, pero creo que es necesario retomarlo aquí, en este tema de cómo la IA está transformándonos, y es el tema del bienestar. Nosotros, yo no recuerdo y el equipo podrá eh, reafirmar esto que estoy diciendo o no,
pero yo no recuerdo que en los trabajos que nosotros hayamos leído de toda esta selección que hicimos de papers de 2022 diciembre, 2023 todo el año y 2024 el corte que hacemos, a cuando hacemos el corte, siento que este asunto se haya tocado. Yo siento que esto es mucho más reciente, o más bien que esto empieza a aparecer en la literatura de manera más, eh, más reciente, atado como a todo el tema de la inteligencia artificial particularmente. Yo Sí, creo que el creo que tema de, superada la sí, novedad de sí, qué pasó, hay una exacto, inteligencia artificial generativa, va a competir con nosotros, ahora qué va a pasar. Superado ese tránsito, que ya es como que todos lo hemos asumido y hay algo por hacer allí, viene esta otra capa del bienestar y la salud que hay que también plantear, ¿no? Pero no es algo que Claro. hayamos encontrado en la Y, literatura, porque la preocupación era otra, ¿no? Era la integridad y ahora cómo me capacito, y ahora cómo enseño, va a cambiar mi fórmula de trabajo, de total. enseñanza, y las instituciones educativas cómo van a ser. Creo que por allí estuvo y tiene, centrado tiene la mucho que ver preocupación. con los keywords también, ¿no? Como hemos usado IAG, IA generativa con educación superior, o sea, como que ha buscado algo específico al respecto, que no significa que quizás no existan esos papers, ¿no? Deben estar por ahí con con otras búsquedas los podríamos encontrar, ¿no? Pero dentro de lo que el campo que hemos hecho de este cruce de dos keywords, IA generativa con educación superior, por lo menos sí, yo no recuerdo ningún paper que toque el tema. No. Sí, yo Yo tampoco. tampoco. Y estas alusiones a salud mental que son tan explícitas, por ejemplo, si uno mira pues estas tendencias en educación superior, hay un reporte que es el Horizon Report, en el que anualmente pues un grupo de expertos determina cuáles son como esas tendencias. Ese tema de la salud mental se venía atando sobre todo a los asuntos derivados del exceso de pantallas, por ejemplo, en pandemia, que estuviéramos como a esta hiperconectividad que se generó allí. Yo creo que ahora este es el momento en el que valdría la pena incluir este asunto del bienestar. Me queda agradecerles a cada uno de los miembros del colectivo y lógicamente al doctor Gastón por acompañarnos en esta noche. Vamos a tomarnos una pequeña foto que siempre colocamos de evidencia después de todos los espacios que tenemos de la presentación del colectivo y luego seguramente los compartiremos como corresponda. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su presentación, por el tiempo implementado y por el espacio que han permitido. La próxima difusión de este evento estará publicado desde la web de CIED y en las redes sociales. Y gracias también a la presencia de la doctora Patricia, ¿no? Quien lidera una de las líderes de este grupo, esta comunidad internacional de investigación, a José Antonio Panduro, a John Espinosa y a Karim, que nos han acompañado también en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.